Listo. Ya está. Chicos, cuando ustedes hagan su internado, ya sea donde ustedes quieran, siempre en las rotaciones de medicina interna, cirugía general, ginecología, todo, les van a pedir hagas para todo, ¿no? Más que nada para ver una insuficiencia respiratoria, o si tú tienes una interconsulta de neumología, te va a pedir, ya dónde está el haguita, ¿no? El haga control, o bien un paciente con un código rojo, una hemorragia, entonces va a pedir un haga, ¿no? Para ver cuál es su nivel de hemoglobina. Entonces, algo importante del haga que no se habla también es cómo tomarlo, ¿ya? Voy a compartir acá un video, si se escucha, si se ve. Este es un video que encontré muy interactivo, es del servicio de enfermería, ¿ya? Que sí, lo hacen muy bien. Porque recordemos, chicos, para sacar un haga, ya los que están en noveno ciclo no me van a dejar equivocarme. Hay dos tipos de hagas, ¿no? Un haga con una jeringa al vacío, una jeringa de haga literalmente se llama per se, ¿no? Jeringa de haga. Y otro con una jeringa heparinizada. Jeringa heparinizada utilizan, por ejemplo, en el Loaiza. Cuando haces rotaciones en el Loaiza, tú tienes que heparinizar la jeringuita. Agarras una tuberculina, heparinizas y recién sacas el haga. Lo que hace aquí la señorita, ¿no? Colega. 1 mililitro pre-heparinizada. Entonces, acá está la tuberculina. Agarro un mililitro. Encuentra más superficial. Miren, acá está la heparina, ¿no? Acá está la heparina, 1 mililitro. Completo para que... ¿Y qué es lo que hace aquí? Acá es importante que carga la jeringa 1 mililitro de heparina, pero no es que va a sacarlo con heparina, sino va a ser un bañado, ¿ya? Una heparinización de la jeringa. Toda la pared de la jeringa quede heparinizada y expulsada. Toda la pared con 1 mililitro, o sea, es como un revestimiento por dentro. Usamos el aire, iniciamos con un lugar plano, que es lo suficientemente fuerte. Después, algo importante también es el test de Allen, que ustedes ya la mayoría saben. Probamos la circulación colateral de la mano a puncionar. Entonces, verificas, ¿no? ¿Dónde hay más circulación? El test de Allen acá lo hacen muy Con el bien. test de Allen modificado, aplicamos presión sobre la arteria radial y cubital y pedimos al paciente que abra y cierre el puño varias veces, hasta que la palma de la mano esté pálida. Pedimos al paciente que extienda y relaje la mano. Liberamos la presión. Entonces, como ustedes pueden observar, acá está la mano sin circulación, ¿no? Entonces está blanquecida, claro. Entonces vamos a ver cuál es el retorno de la cubital y de la radial para tomar el mejor haga. Presión de la arteria cubital y valoramos el tiempo que tarda la mano en recuperar su... Miren la coloración roja, la cubital está coloración buena, ¿no? Para sacar. Cubital. Tomamos la jeringa, ya. La heparinizamos y eliminamos el aire. Eliminamos el aire. Siempre debes comprobar que la aguja esté bien ajustada a la jeringa. Palpa y estabiliza la arteria utilizando los dedos índice y pulgar de la... Estiras la piel. La mano no dominante. Con respecto a la arteria radial, perfora lentamente la piel. La presión lenta y progresiva permite la entrada a la arteria sin atravesar la pared posterior por accidente. Es muy importante introducir la aguja en un ángulo cómodo para tu propia mano. Y ahora, miren, en teoría es básico, ¿ya? Entonces son como dos tubos, dos arterias que están viajando, ¿no? Imagínate una circulación de derecha a izquierda, una circulación de derecha a izquierda de forma vertical. Entonces, si tú tienes tu jeringa de haga, ¿con qué angulación vas a introducirla? Acá lo están haciendo a unos 30, 45 grados, pero ¿puedes hacerlo a 90 grados? Sí, se puede hacer a 15 grados también. Entonces, la idea básica, chicos, y la idea práctica es no salirse del perímetro, del diámetro de la arteria, ¿no? O sea, no pasarla. La jeringuita de tuberculina tiene una agujita bien chiquita, ¿no? Entonces, si tú la traspasas, no va a salir. ¿No? La precisión de la posición es más importante que el ángulo de penetración. Si un dolor de sangre extrae... Miren, acá satisfactoriamente ya encuentra latidos, y estas son las jeringas heparinizadas de tuberculina que no vienen al vacío. Las jeringas de haga que se utilizan acá en el Salud también y en otros hospitales públicos del MINSA, acá en Huánuco también tienen su jeringa de haga, ¿no?
En el Baiza, por ejemplo, no hay, ¿no? Ya, entonces ello ya viene ya con su jeringa al vacío, ¿no? Entonces solo tú lo pones y ya solito sube la sangre, ¿no? Por el tema del vacío. En cambio esto sí tienes que hacer una sustracción, ¿no? Entre 0.1 y 0.2 mililitros de sangre. Saca sangre, saca sangre. Retira la aguja estabilizando. Retiras la aguja, estabilizando. Y ahora, un indicador que nosotros nos dice que es un bueno es la coloración. Obviamente si no está con insuficiencia respiratoria ni nada, la coloración es una roja clara, ya es un rojo bien clarito. En cambio, si fuera venosa sería una roja oscura. Además que la sangre arterial literalmente te bota, porque la presión que ejercen las arterias es mayor, ¿no? Entonces hay un buen retorno arterial, una buena irrigación, una buena circulación, el aguita está de un color óptimo, es sangre arterial, ¿no? Aplica. Ahí está. Y listo. Es un muy buen video, ¿eh? Interactivo de todos los videos que tenemos. De los que hay, muy buenos. Ya, vamos a seguir, dejar de compartir. Listo. Entonces, si tienen dudas, preguntas con respecto a eso, ya vamos a empezar el tallercito como tal. ¿Dudas, preguntas? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Primero verificar, pues. Verificar si hay un buen retorno con tu test de Allen. Dejar de presentar, mostrar mi pantalla de todos modos. Ya está. Entonces, como siempre, acá está nuestro Xmind interactivo. Haga Mapimedic. Entonces, chicos, cuando hablamos de análisis de gases arteriales, va a tener una función muy primordial, ¿ya? Tanto en el área de neumología, medicina interna, en todos los servicios. Por ejemplo, si tú quieres catalogarlo, funciones del AGA, ustedes díganme, a ver, escriban en el comentario. Por ejemplo, en ginecología específicamente lo utilizamos, y acá en la parte clínica, o sea, en la parte práctica, lo utilizamos para ver cuando hay un sangrado, la paciente viene sangrando ya 2 horas, 3 horas, o ya quiere chocarse, entonces ves para ver el nivel de hemoglobina, ¿no? En tu AGA, acá, ¿no? Por ejemplo, en el servicio de medicina interna para ver trastornos ácido-base, ¿no? Acidosis metabólica, alcalosis mixta. Entonces, eso es lo primordial, ¿no? Entonces, tienes que saber identificar en qué servicio y cuál es la función de los análisis de gases arteriales que vamos a tener a continuación. Y esto es un resumen básico, ¿no? Por ejemplo, lo primero que vamos a tener que hacer es medir el pH. pH menor a 7.35, hablamos de acidosis, ¿no? Más de 7.45 hablamos de alcalosis. Luego, ¿qué hacemos? Ver el bicarbonato, ¿no? Si no está disminuido, acidosis respiratoria. Si la acidosis metabólica, si el bicarbonato está disminuido, es una acidosis metabólica, ¿no? Y así, con trastornos mixtos, todo. Esto vamos a verlo de forma más adelante. Pero lo primero que tienen que saber es las funciones del AGA, ¿no? Tiene múltiples funciones, desde identificar cuánto de hemoglobina tiene la paciente hasta identificar y corregir trastornos ácido-bases de los pacientes. ¿Qué son los gases arteriales? Los gases arteriales miden los niveles de oxígeno, CO2, pH en la sangre arterial, esencial para evaluar la función respiratoria y metabólica. Metabólica hablamos también de la función renal, ¿no? Y respiratoria como tal del pulmón. ¿Cuándo pedir gases arteriales? Como les mencionaba, cuando hay insuficiencia respiratoria, cuando hay shock, cuando hay desequilibrios ácidos bases, monitorización postoperatoria y en pacientes críticos. En pacientes críticos, por ejemplo, cuando tú vas a rotar en el área roja de cada establecimiento de medicina interna, se van a recordar que el AGA es diario, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, si tienes 6 pacientes, tienes que sacarlo a las 6 de la mañana, todos los AGAs ya tienen que estar listos, ¿no? Entonces ya vas practicando, ¿no? La cuestión es la práctica, chicos. Por ejemplo, cuando inicias ahí te confundes todo, ¿no? Yo les recomiendo una que nunca falla, es a nivel del antebrazo, ¿no? Ya, el test de Allen que ya habíamos visto, una compresión simultánea de la arteria radial y cubital, la liberación de la cubital manteniendo la radial comprimida y tenemos que observar la recoloración valvar en 5 a 15 segundos, ahí hablamos de una buena irrigación, ¿no? Técnicas de obtención del AGA, ya saben chicos, por favor siempre lávense sus manos, usen guantes, tienes que palpar la arteria radial, preparar sitio antiséptico, insertar la aguja a 45 grados,
recolectar la muestra en jeringa heparinizada. En caso de que tengas una jeringa ya de AGA, no te preocupes por eso. Retirar la aguja, aplicar presión, enviar muestra rápidamente al laboratorio. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son la interpretación del AGA? Una interpretación básica del AGA que ustedes pueden hacer es, primero determinando si tenemos una acidosis o una alcalosis de acuerdo al pH, ¿no? 7.35 a 7.45. Esos son valores básicos, ¿no? Controlamos también presión parcial de CO2, que se desvía de 35 a 45 son los límites, bicarbonato de 22 a 26, que el valor está más desviado, determinar el nivel de compensación y comprobamos la saturación y la presión parcial de oxígeno para determinar si es un AGA correctamente tomado. Ya, pero acá vas a decir, ¿no? Pero ¿cómo identificamos si es una acidosis, alcalosis metabólica? Eso lo vamos a hacer en los ejercicios. Con tal que tú sepas los valores, estos valores bien memorizados, ya estás en algo. Si estamos acá hablando con los coleguitas de segundo ciclo, tercero, quinto, séptimo, noveno, lo esencial, chicos, es comprender el rango normal. El pH normal, ¿cuánto es? De 7.35 a 7.45. 35 a 45. CO2, le quitas el 7 nomás, pues. 35 a 45. Presión parcial de oxígeno, de 80 a 100. Bicarbonato, bi empieza con bi, ¿no? De 2, 22 a 26. Saturación de 95 a 100% es lo normal. Eso siempre tienes que tener los valores, ¿no? Otros valores que tienes que tener en cuenta es exceso de bases, que ya vamos a ver en qué casos y en qué casos no, anion gap. Pero esto, si tú estás empezando a leer el análisis de gases arteriales e interpretarlos, esto es fundamental. ¿Ya? No puedes no comprender esto ni saber esto y ya pasarte a una interpretación más categórica, con acidosis mixtas, con trastornos mixtos. ¿Ya? Entonces recordemos, los términos son importantes, ¿no? Habíamos mencionado bicarbonato, CO2, oxígeno y el pH. El pH, si está más de 7.45, el término correcto es alcalosis, ¿no? Entonces, alcalosis. Caso de que sea solo en la sangre, alcalemia, ¿no? Esos términos también son interesantes, ¿no? Si puedes decir, es un grado de alcalemia, alcalosis, acidosis, ¿no? Que son diferentes, pero ahorita vamos a estar iniciando. En oxígeno, si está más de 100, hiperoxia. Menos de 80, hipoxia. Bicarbonato, si está más de 26, va más a la acidosis. Y si está menos de 22, está en acidosis, ¿no? CO2, 35-45, hipercapnia e hipocapnia. Interpretación del AGA, esto ya vamos a verlo en los ejercicios, pero básicamente lo que tú tienes que determinar es primero el trastorno de acidosis o alcalosis. ¿Y eso cómo lo determinas? Con el pH, ¿no? El pH. Está acidótico, está alcalótico, y después ya determinas si es un trastorno metabólico o respiratorio de acuerdo a lo que esté, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de causas de acidosis respiratoria, hablamos de POC, de presión respiratoria, de neumonía, y su corrección, ¿cómo la hacemos? En caso de que sea mejorando la ventilación, ¿no? Alcalosis respiratoria, una hiperventilación, ansiedad, fiebre, controlamos la respiración y tratamos causas subyacentes. En una acidosis metabólica, cetoacidosis diabética, insuficiencia renal, administrando bicarbonato y tratando la causa subyacente. Alcalosis metabólica, vómitos, ¿no? Principalmente. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer con AGA, chicos. Esta es la bibliografía que estamos utilizando y ya vamos a empezar con los ejercicios. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Es más que nada recordar esto, ¿ya? Porque no es una clase extensiva de cómo determinar trastornos mixtos ni nada. Esto es una introducción a la interpretación de gases arteriales. Lo más importante, este cuadrito. Llévense siempre en cuenta el pH normal, PCO2 normal, PO2 normal, bicarbonato y saturación de oxígeno normal. Y ahora, otro hack que yo les recomiendo que se graben es en qué trastornos tú vas a ver esto. Por ejemplo, si tú me hablas de una alcalosis metabólica, lo que yo me recuerdo es vómitos. ¿Por qué? Porque imagínense, chicos, usen mnemotecnia, usen toda su imaginación. Imagínense una almeja vomitando. ¿Qué? ¿Una almeja vomitando? Sí, una almejita
conocen esas almejas vomitando, ¿no? Imagínense, ahí va a estar en su mente almeja vomitando. Alcalosis metabólica producida por vómitos. Entonces, ya sé que nunca te vas a olvidar de eso. Ya una almeja vomitando, alcalosis metabólica producida por vómitos. Entonces, viene el paciente con vómitos continuos, saca su haga y tú dices, oye, ya, en la ponencia me dijeron, vómitos causan almeja vomitando. Ya, entonces alcalosis metabólica. Y de verdad, haces, el pH está bajo, el pH está alto, es más para una metabólica, entonces sí cumple, ¿no? Entonces eso es un hack, ¿ya? Alcalosis metabólica, vómitos, causas vómitos, ¿ya? Almeja vomitando. Otra que siempre me acuerdo es already, ¿ya? Already, ¿ya? Already es rápido, ¿no? Already quiere decir ansiedad, ¿no? Entonces yo prácticamente lo relaciono al ready, ya estás listo con la ansiedad, ¿no? Entonces, esos pacientes que vienen con una alcalosis respiratoria vienen con trastornos de ansiedad. E incluso esos pueden llegar a trauma shock, chicos, ¿ah? Pueden llegar a trauma shock por su alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque está ansioso, ¿no? Por su trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque hay una alcalosis respiratoria, entonces necesitamos que mantenga el CO2. ¿Y cuál es? No sé si habrán visto en las películas famosas, agarran una bolsita de cartón, de plástico o una bolsita de papel y es lo que hacen. ¿Por qué? Porque está reteniendo, con esto hacemos una retención de CO2, ¿no? Estamos manejando la hiperventilación porque cuando está hiperventilando está botando todo el CO2 y obviamente va a producir una alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces lo que queremos y lo que tenemos que hacer es controlar la respiración y tratar la causa subyacente como manteniendo, ¿no? Que se calme y que respire. Esos son hacks, ¿no? Que siempre se van a recordar. Already ansiedad, alcalosis metabólica, una almeja vomitando porque por vómito, ¿no? Ya, hasta ahí chicos, vamos a ver esto. Ahora, acá también recordaréis también un bonus track. Tenemos que saber la bioquímica sérica y plasmática, ¿ya? Los tiempos de coagulación, el hemograma, todo eso es para un life hack, ¿ya? Pero sí tienes que saber, porque cuando tú quieres hacer la corrección, por ejemplo, no sé cuántos saben corregir si el sodio está bajo, si el potasio está bajo o desde cuándo se corrige. Si el potasio está en menos de 3.5, ya tenemos que corregirlo, 2.5, todo eso. Entonces, ¿eso con qué se hacen? Con retos de potasio, ¿no? Que ya van a verlo en su momento, no se apresuren. ¿De qué estás hablando? Retos de potasio. Pero lo que tú tienes que saber es estos valores, porque esto también nos da nuestro aguita, que vamos a verlo después, ya en los ejercicios: sodio, potasio, cloro, por lo menos estos, ¿ya? El sodio de 135 a 145, ¿no? Potasio 3.5 a 5.2, cloro 96 a 108, calcio. Ya, esos son valores importantes que tú tienes que saber para poder entenderlo mejor, ¿no? Hemoglobina 14, VLDL, ya. Esas son las cositas que hemos visto. Cosas simples, ya chicos. Eso, nunca se olviden de estos valores. Entonces empezamos con los ejercicios. Si tienen dudas, preguntas, acotaciones, me la avisan. Casos clínicos de AGA y medio interno. Tenemos un casito clínico. Un voluntario, por favor, que lo lea. Aquí está. Chicos, léanlo, por favor. Y con esto ya terminamos. Son 3 casos clínicos y ya terminamos. Y vamos 18 minutos de la ponencia. Es corto, pero bien práctico. Les va a ayudar un montón. Léanlo. Analicen, a ver, analicen. Léanlo. ¿Qué les llama la atención? Ya, entonces este es un paciente varón de 40 años. Se encuentra en su primer día posoperado de una laparotomía exploratoria por una trombosis mesentérica. Cursa con dolor abdominal leve y difuso tipo opresivo a pesar de que se le administró morfina miércoles, 10 miligramos endovenoso cada 8 horas. Ya. Su presión está bajita, ¿no? 90-60. Si sacamos su PAM, 90-120, 210, 70, ¿no? Ya está bien. Frecuencia cardíaca 102, está taquicárdico un poquito. Respiratorio también está, ¿no? Está elevado, de 18 a 20, ¿no?
está hiperventilando, está 36.5, saturación, FiO2 de 36. Este FiO2 es importante, 36, pesa 60 kilos, talla 1,51. Paciente en regular estado general, hidratación, nutrición, fascia dolorosa, posición en decúbito dorsal activo. Ya, a la inspección, poco distendido, ruidos irregulares presentes, blando, depresible, poco dolorosa la palpación, yejunostomía permeable con secreción de 2.500 mililitros en 24 horas y percusión timpánica y dolor difuso en la percusión. Entonces, este es un pacientito típico que van a ver cuando roten por cirugía, ¿no? Se le hizo una laparotomía exploratoria por una trombosis mesentérica, ¿ya? Está con morfina por el tema del dolor. Ya, a ver, vamos a ver su aguita. Ya han visto, le han tomado capturita. Esta es su aguita del paciente. Vamos a cerrar esto. Este es su aguita. Entonces es un varón de 40 años, posoperado, primer día. Sus signos vitales 90-60, frecuencia cardíaca 102, saturación y su FiO2 de 36%. ¿Qué quiere decir un FiO2 de 36%? Recordemos que el FiO2 ambiental es al 21%, ¿no? Cuando tú usas una cánula de binasal, por ejemplo, cánulas de bajo flujo, a 1 litro, ya si tú tienes un un soporte oxigenatorio de 1 litro por cánula binasal, quiere decir que tu FiO ya no es 21, es 24, ¿no? Se aumenta a 3. 21, 24 y de ahí va subiendo de 4 en 4. 21, 24, el primero sube de 3. 21, 24, 28, 32. ¿No? Este pacientito, ¿con cuánto está? 32 o 36, 36, no 5, 4 litros, ¿no? Eso ya calculen ustedes cuántos litros está. Pero veamos su pH. Acá está. ¿Qué otros datos deseas conocer sobre la anamnesis? Es un paciente posoperado de laparotomía por una trombosis mesentérica. El pH 7,18, CO2 62, PO2 70, hemoglobina 14, ¿ya? Saturación 90, su potasio 3.5, está bajito, ¿no? Podríamos darle 2.5, ya un ratito de potasio puede ser, ¿no? Glucosa 105, lactato, bicarbonato, anión GAP. ¿Qué son alteraciones ácido-base y electrolitas? A ver, por favor, acá voy a dar 2 minutitos para que puedan responder. Ya, a ver. Primero, ¿qué vemos? El trastorno, ¿no? pH. Acidosis, bueno, acidemia o alcalemia. Si vemos solo el pH. Porque cuando ya es un trastorno ya tiene la terminación de acidosis, ¿no? Primero vamos a ver, alcalemia o acidemia. Está abajo, ¿no? De 7.35 a 7.45. ¿Qué sería? Acidemia, ¿no? Entonces, vamos a verlo acá entonces. pH 7,18 es una acidemia como tal, ¿no? El POCO2 65. ¿Se acuerdan cuántos eran los valores del CO2? Pierre, no me acuerdo del CO2. Acá está tu plagio, pues. PCO2, recuérdense, de 35 a 45 es lo normal. Entonces el POCO2 de 62 está alto, ¿no? Obviamente. ¿Qué es lo que quiere decir? Que está reteniendo CO2 y cumple con la clínica porque su frecuencia respiratoria es de 22 por minuto, ¿no? De 18 a 20, entonces está hiperventilando, ¿no? Y el bicarbonato está en 22.4. ¿Cuál era su valor normal del bicarbonato? Bicarbonato 22 a 26, ¿verdad? Ya está cursando dentro de lo normal, ¿no? Entonces tenemos una acidemia con retención de CO2. Pero aparte, por eso les dije que vean la parte de los electrolitos, potasio, sodio, calcio, que también vienen en tu análisis de gases arteriales. Los electrolitos, el potasio está en 3.1. ¿Cuál era su valor normal? 35, 45, 3.5, 4.5, ¿no? Entonces este está bajito, ¿no? El sodio, 135 a 145, está normal, está cachete, como decimos acá. Calcio, 1.16, normalazo, ¿no? La relación del PAFI también es muy importante, chicos, ¿ya? Un PAFI normal es más de 300, ¿no? PAFI normal más de 300 es lo normal, ¿no? Un paciente que está en ventilador mecánico, cuando está con una cánula de alto flujo, todo eso, pero lo ideal es más de 300. Está en 194, tiene una insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces tiene una insuficiencia respiratoria, ya. Razonamiento. Entonces, ¿qué veo primero, chicos? Analizando este casito de una laparotomía exploratoria PO1, pH bajo, hay acidemia, bacán. ¿Quién tiene la culpa? El CO2 está alto,
Es respiratorio, pues. Recuérdense, toda la parte del CO2 cuando está elevado, muy bajo, o está alto en este caso, es por parte respiratoria, ya el pulmoncito, y es respiratorio, ¿no? CO2, relaciónenlo con el respiratorio. ¿El riñón ayudó a compensar? Sí, el riñón, véanlo como bicarbonato, ¿ya? El normal, no hay descompensación, ¿no? No hay descompensación. Entonces es una acidosis respiratoria aguda, por eso no se compensa todavía, más una hipocalemia. Pierre, ¿por qué hipocalemia? Hipocalemia, ¿no? Entonces vamos paso a paso analizando, bonito caso clínico. Ya estamos por la mitad, vamos al caso clínico número 2. A ver. Chicos, léanlo por favor. Muy bien. Caso número 2, un típico caso también en manejo de UCI, en manejo de cirugía general. Acá menciona, paciente varón de 28 años, sufrió quemadura por explosión de balón de gas. Típico, ¿eh? Acá en el hospital Balizán vino un pacientito, bueno, 4 pacientes en cirugía general. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaban soldando un balón de gas. Imagínense, estaban soldando un balón de gas de un tráiler, de un camión, en plena carretera. Fue noticia a nivel nacional, ¿ya? Y pues estaban soldando, adentro había gas, ¿cómo vas a soldar en plena calle, no? Y explotó, pues, obviamente explotó. Hubieron un montón de heridos, pero 5 con alto grado, ¿no? Si desean, ya les paso después las fotos. Había unas quemaduras de segundo, de tercer grado, toda su piel la había quemado y fue horrible, ¿no? Entonces, un caso típico. Ya, paciente varón de 28 años sufre quemadura por explosión de balón de gas. Hace un día, paciente fue sometido a cura quirúrgica, ¿sí? Y actualmente se encuentra en museo. Haciendo acá un paréntesis, ¿no? Pacientes como tal que tienen quemaduras amplias, 25, 45, 75% de superficie corporal, se van a deshidrar horriblemente, ¿no? Entonces su manejo es más en una unidad de quemados, ¿ya? Entonces como tal una unidad de quemados. O sea, no en UCI, sino una unidad específica de quemados. ¿Quién tiene? Uno de los hospitales muy buenos que hicimos referencia de acá, de Huánuco, es el Loaiza, ¿no? Un pacientito igual se prendió gasolina, era un pacientito con problemas psiquiátricos, ¿no? Se echó gasolina y se prendió solito, ¿no? Entonces lo referimos al hospital Loaiza y pues hasta ahora me sigue hablando, ¿no? Me dice, doctor, ¿qué tal? Yo le digo, oye, ¿qué tal, hermano? Sí, ya está muy bien, ¿no? Pero después de sus curas quirúrgicas, ¿no? Entonces acá fue sometido a cura quirúrgica, actualmente se encuentra en UCI. Su presión arterial 160, ya. Frecuencia cardíaca 106, un poquito elevado. Respiraciones 16, de 18 a 20, un poquito, ¿no? Bajo. 36.5, saturación de oxígeno 99, su FiO2 a 50%. Entonces, si su FiO2 ya debe estar con cánula de alto flujo o con con alto flujo, ¿no? Peso 80 kilogramos, talla 1,61. Paciente ya en mal estado general con tubo orotraqueal en ventilación mecánica, ya de hecho, pues, con catéter venoso central, una sonda vesical y sonda nasogástrica. Presenta quemaduras de segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado en el 75% de su superficie corporal total. Ya. ¿Dónde está su aguita? Porque son importantes los agas. Acá está. A ver, analícenlo, chicos. ¿Qué otros datos deseas conocer? pH 722. Anormales 735-45. PCO2 131.6. PO2 208. Hemoglobina 22.4. Vean. Potasio 6.1. PAFI de 406. Tú dirías, ¿no? El PAFI normal es hasta más de 300, 406. ¿Por qué será? ¿Ventilador mecánico? Ya, entonces, a ver, analícenlo. Entonces, lo primero que vamos a ver es el pH, ¿no? 7.22. Está abajo, ¿no? Así, Pierre, no me acuerdo de los valores. Acá está, pues. 7.22, de 7.35 a 7.45. Acidemia, ¿no? El primer trastorno es acidemia. Está hiperventilando porque está con un PCO2 de 31.6. Está bajito su CO2, ¿no? Entonces necesitamos que retenga CO2. Bicarbonato bajo, bicarbonato bajo. Bicarbonato 14.3, de 22 a 26. Por eso es lo que entró
a ventilador mecánico, ¿no? Estos pacientitos, por ejemplo, en área roja, que están en medicina interna, estos pacientes, si tú no estás con ventilación mecánica, hacen una hipercapnia o una hipocapnia, una hiperventilación, si no lo manejas bien, ¿no? Y se complican mal y tristemente llegan a fallecer, ¿no? Si no sabes manejar esto, ¿ya? Entonces, tenemos un trastorno acidemia con una hiperventilación con un bicarbonato bajo, ¿no? Vemos los electrolitos, está en 6.1, sí, pues es una hipercalemia, esto le puede llevar a muchos problemas, a la muerte, a un paro, todo eso, ¿no? Sodio 134, cloro 120 también, anión GAP 1.8, está normal. Ya, entonces, un razonamiento, ¿no? El pH está bajito, una acidemia. El bicarbonato, hay un componente metabólico, específicamente en este caso. El CO2 está bajo, pero esto vemos por una compensación respiratoria per se. Entonces, ¿cuál sería su diagnóstico? En este caso, una acidosis, el bicarbonato está súper bajo, ya metabólica con anión GAP normal, hiperclorémica, porque el cloro está alto, e hipercalémica. Nunca se olviden de eso, entonces. Pierre, entonces, ¿cómo vamos a determinar si es una acidosis? Acidosis ya tengo, ya. Si vemos si es un pH alto o bajo, ya. Pero si es metabólica o respiratoria, ¿cuál es el componente más dañado, no? Por ejemplo, en este caso, tu CO2 está a 31.6. 31.6 de 35, ¿cuánto ha bajado? 4 puntos. Bicarbonato de 22 bajó a 14, ¿no? ¿Cuál está mucho más bajo? 8 puntos. Entonces, más que nada el bicarbonato, ¿no? El bicarbonato con qué se relaciona con la parte metabólica, el CO2 con la parte respiratoria, ¿no? Entonces yo también me iría por una acidosis metabólica con anión GAP normal, hiperclorémica e hipercalemia. ¿Cuál es su corrección inicial? Cuando hablamos de manejo de quemados, tenemos la fórmula de Parkland, que ya van a ver ya cuando hablamos, a ver si me invitan para manejo de quemados, ¿ya? Manejo de quemaduras es un mundo, ¿ya? Un mundo bien chévere, bien bonito, cuando tienes que hacer cálculos y todo eso, ¿ya? Corregimos la hipercalemia, también podemos hacer un tallercito, ¿no? De cómo hacemos una corrección de hipercalemia, hipocalemia, sus retos de potasio y todo. Entonces, reponemos bicarbonato si hay compromiso hemodinámico severo, ¿no? Entonces, acá, un casito clínico con una quemada extenso, ¿no? 75%, la regla de los 9. Y por último tenemos un casito 3. A ver, vamos a leerlo. Paciente varón de 75 años, ingresa por emergencia presentando un tiempo de enfermedad más o menos de 6 días, refiere dolor abdominal difuso tipo cólico asociado a náuseas y vómitos, 4 cámaras, ¿ya? 4 vómitos, constipación hace 4 horas y distensión abdominal, ¿ya? Acá vemos presión arterial 160, frecuencia cardíaca está taquicárdico, frecuencia respiratoria 24, temperatura 36.5, saturación está 82, está bajo su saturación, ¿no? Su FIO 21, hay que ponerle soporte oxigenatorio porque está muy bajo su saturación de oxígeno. Paciente en regular estado general, malestar de hidratación, regular estado, abdomen distendido, ruidos cerebrales ausentes, resistencia muscular difusa, doloroso, lumbar positivo, tacto rectal, esfínter normotónico, no tumoraciones y ampolla vacua, ¿no? Ya, entonces, todo esto. A ver, vamos a ver su AGA. Acá cerramos, ¿dónde está su aguita? Acá está. Es un varón de 75 años con dolor abdominal, vómitos, constipación y distensión, ¿no? Puede ser una obstrucción intestinal, ¿no? Signos vitales. Vamos a ver su aguita. A ver, pH 7.28, acidemia, ¿no? PCO2 30, PO2 40, lo normal era de 80 a 100, hemoglobina 15, saturación 80, potasio, está bajo, podemos pasarle un retito de potasio, o dos retos de potasio, sodio 135, calcio 1.01, glucosa, lactato, PAFI 190, necesita soporte oxigenatorio, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué es lo que analizamos? Un 7.28, Pierre, no me acuerdo, acá está, 7.28, una acidemia, ¿no? PCO2 30, bicarbonato 11. ¿Cuál ha bajado más? ¿El CO2 o el bicarbonato? De 35 hasta 30, con su rango límite inferior 5 puntos, ¿no? Bicarbonato de 22, este ha bajado recontra, pues bicarbonato está ganando, ¿no? 11 a 22, 11 puntazos, ¿no? Entonces, electrolitos está con una hipocalemia. Calcio 1.01 igual. Hipocalcemia, sodio está normal. Anión GAP está elevado. El lactato está en 4, ¿ya? Que esto, cuando el lactato está elevado, 4,
hablamos de una hipoperfusión, ¿ya? Entonces, el pH bajo, hablamos de una acidemia, chévere. Bicarbonato bajo, bicarbonato recontra bajo, ¿no? 11, anión GAP alto, entonces sería una acidosis de contenido metabólico, ¿no? Porque el bicarbonato está mucho más bajo que el CO2. Bicarbonato, entonces acidosis metabólica con anión GAP aumentada. PCO2 bajo, compensación respiratoria. Diagnóstico, sería una acidosis metabólica con anión GAP alto, probable acidosis láctica por hipoperfusión, por eso está el lactato muy elevado también, más su hipocalemia. Con tal que ustedes, si es de buenas a primeras que están leyendo e iniciando con este mundo de la interpretación del AGA, que hayan llegado a la acidosis metabólica por los valores per se que ya habíamos presentado, está muy bien, ¿no? Después ya se rayan con la compensación por anión GAP y todo ello, ¿no? Que también es muy importante, ¿ya? Pero primero que lo identifiquen bien, una acidosis metabólica con un anión GAP alto, probable acidosis láctica por hipoperfusión, ¿no? ¿Cuál sería su corrección? Reanimación hídrica con cristaloides, corregir potasio, antibiótico terapia de amplio espectro y valorar por obstrucción intestinal como les mencionaba, ¿no? Esa puede ser una obstrucción intestinal, ¿no? Y listo, esta es la bibliografía que hemos utilizado y todo ello. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Es un tema muy interesante, ¿ya? Y cómo hacemos la corrección per se de acuerdo al trastorno ácido-base que se menciona, ¿no? Que también se acompaña de los trastornos de electrolitos, ¿no? Entonces, lo que no pueden olvidarse es esto: pH 735 a 745, CO2 3545, PAO2 80 a 100, bicarbonato y su saturación. Y 36 minutos con 28 segundos de ponencia. Hemos terminado, chicos. Gracias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Tengo una duda. Dime, Daniel, ¿qué tal? Eh, bueno, primero que nada, estuvo muy interesante la ponencia, muy bonita presentación. Bueno, la segunda es, la cantidad de cloro tiene que, o sea, ¿va a ser inversamente proporcional o directamente proporcional, digamos, a la cantidad de protones? Al menos por lo que, bueno, de trabajo me dijeron para analizar un caso de gasometría arterial y el hecho de que, bueno, me tocó un paciente que, o sea, toma desde hace 5 años y, o sea, presenta vómitos recurrentes. ¿Ya? Al menos por lo que había interpretado, más o menos era, tiene algo que ver con la cantidad de protones y no sé, la manera como lo amortigua o no sé si me podría dar un pequeño contexto más o menos. Claro, cuando hablamos de anión GAP, tienes que recordarte de una fórmula, ¿ya? Y eso tiene que ver con cationes y aniones, ¿ya? Eso tiene que ver con cationes y aniones y ahí viene el tema de los protones, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del anión GAP? ¿Te acuerdas? Busquen, chicos, busquen acá. Pones acá anión GAP. Sodio, potasio menos cloro menos, o sea, los positivos menos los negativos, ¿verdad? Todos están ahí. Acá busquen anión GAP. Una muy buena pregunta, hermanito, ¿eh? Acá está. Anión GAP. Acá hay. Y más que nada de eso hablamos cuando es una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, a raíz de tu pregunta, ay, pucha, esto vamos a hacer, copiar acá un ratito, hermanito. Vamos a pegarlo acá para hacer muy bonito. Entonces, anión GAP, ¿no? Esto, per se, cuando tú hablas de acidosis metabólica, tienes que hallar el anión GAP, ¿no? Y como menciona nuestro compañero, el anión GAP es los valores normales de 8 a 12, pero tienes que restar el número de cationes menos los aniones, ¿ya? Cationes tienen el signo positivo, ¿ya? Más que protones es los aniones, ¿ya? Aniones menos, cationes menos aniones, ¿ya? Entonces, los que son positivos tienen más protones, obviamente, es sodio más potasio, menos cloro, menos bicarbonato. Entonces, de acuerdo a esto, vas a hacer, ¿no? Por ejemplo, en caso de que sea una hipercloremia, tú me estabas hablando del hecho del cloro, ¿verdad, Dani? Sí, sí, doctor. Ya, mira, el cloro cumple un papel súper importante en el organismo. Por favor, Dani, dime, ¿cuáles son las funciones del cloro que tú conoces? Lo que tú deseas, lo que tú sepas Funciones, del cloro.
Uy, bueno, al menos viéndolo desde la parte de bioelementos, bueno, porque es la clase que me acuerdo, Por no sé supuesto. si era principal, eh, no sé si es cation extra, o sea, cation principal extra, pero cumple como presencia en la función gástrica para la degradación de la mayoría Por de, supuesto, bueno, de exacto, alimentos exacto. y demás. Ya, pero es ácido básico el cloro. Ácido clorhídrico. ¿Te acuerdas? Eh, ajá, esa. Más ácido, ¿no? Entonces, ¿ese es un anión o un catión? Para los que no sepan, por favor, catión con Eh, T de positivo, ¿no? T de positivo, catión, menos aniones que son negativos, ¿verdad? ¿Verdad? entonces es anión. Claro, por supuesto. ¿Ya? Catión menos anión, ¿ya? Anión. Iones. Dentro de los iones, eso hablamos de química, ¿ya? Química, dentro de los iones tenemos cationes y aniones, con pérdida de protones y con pérdida, o con ganancia de electrolitos y con pérdida de electrolitos, ¿no? Estas ganan electrones, perdón, y pierden electrones, ¿no? Ganan electrones, pierden electrones. Entonces, lo que quiero mencionar, sin hacer un recuento químico ni nada, es la función de cada uno. Tú, para determinar el cloro que hace, recordemos que el cloro, como tú mencionabas, cumple diversas funciones. En el balance ácido-base, ya, bacán. Osmolaridad y equilibrio hídrico, también cumple. En secreción gástrica, también. Y pueden buscarlo, chicos. Utilicen el chat GPT, lo que ustedes desean. Estamos construyendo conocimiento. ¿Ya? Entonces, ahorita está permitido que usen de todo, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería su relación del cloro con un vómito, hermanito? Utilizando lógica. Perdemos jugo gástrico, vamos a tener una hipercloremia o una hipocloremia. Una hipocloremia, ¿Por qué? porque al momento de vomitar estás expulsando también lo que es el jugo gástrico. Ácido clorhídrico, ¿verdad? Ajá, muy bien. Entonces, Ujú. ¿cuál sería la consecuencia? Genera una hipocloremia, ¿no? En caso del vómito. Ya, bacán. Entonces, una alcalosis metabólica que causa vómitos, ya les dije ya, nunca se olviden de esta imagencita de una almeja vomitando, ya, una alcalosis metabólica puede causar vómitos y esto usualmente cursa con una hipocloremia. ¿Por qué? Porque está desechando todo eso, ¿no? Obviamente la medicina no es paramétrica, ya no es siempre así. No, Pierre, tú me has dicho alcalosis metabólica con vómitos. No, también hay otros tipos de trastornos que generan vómitos, ya hay una hipoclaremia y una hiperclaremia, ya. Entonces, eso es relativo, hermanito. Entonces, lo que tienes que entender es que cuando tú hablas de aniones y cationes y protones, es que cuando hablas de anión gap es específicamente de una acidosis metabólica. Y cetocidosis ya no me quiero meter en más temas, de por ejemplo en una cetocidosis diabética, todo con una respiración de Kussmaul, pero el anión gap, que es importante mencionar, es sodio-potasio, que son los cationes, porque tienen carga positiva, menos los aniones, que acá está el famoso cloro, ¿ya? Que puede cursar con una hipoclaremia cuando hay vómito, sí. ¿Y hermanito? ¿Tienes alguna duda? Más o menos me dejé entender. Sí, sí, doctor, está muy bien. En ese caso podría decir, digamos, eh, entonces la cantidad de cloro podría ser inversamente proporcional a la cantidad de protones o directamente proporcional. Bueno, para guiarme más o menos, porque también entiendo que si la cantidad de protones es mayor, el pH va a estar disminuido, ¿no? Sí, sí, puede ser un razonamiento lógico, ¿no? Pero no te parametres en eso. Tienes que saber por qué. Por ejemplo, qué significa la cantidad de protones y electrones, ¿no? Por ejemplo, ¿el cloro tiene más protones o electrones o por qué tiene esta carga negativa, ¿no? ¿Por qué es un anión? ¿Qué significa cation y anión? ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué significa que sea cation y que sea anión? Eh, no, la verdad es que no. No, No, no. no, no te preocupes. Si deseas puedes buscarlo. Pon diferencia cation anión, ¿ya? Los cationes quieren decir que tienen un ion de carga positiva, ¿verdad?
Por ejemplo, el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que se forman cuando un átomo pierde electrones. Pérdida de electrones es cation, ¿ya? Pierde electrones, no estamos hablando de protones, ¿ah? Recordemos que electrones y protones y también con la Z, ¿no? Pero ya, no es una clase de química, pero recuérdense. Los cationes pierden electrones, ¿ya? A diferencia de los aniones, ¿ya? Que ganan electrones, ¿ya? Aniones, un anión es el cloro, ¿ya? Estos ganan electrones, por eso están negativos, pues. ¿Se acuerdan de Pokémon? Ese Pokémon que es de... Ay, no me acuerdo, Electrón creo se llama. Esa cosita, esa bolita. Ya, imagínense esa bolita como el cloro, ¿no? Se carga negativamente, gana electrones y por eso su señal es negativa, ¿ya? Más que eso, más que protones, ¿no? En cambio, el protón es más que nada, espero que no me esté confundiendo, hermanito, pero más que nada te vas a la fórmula del pH, ¿no? Que es menos logaritmo de un hidrogenio, ¿verdad? ¿A eso te quieres referir? ¿A la fórmula del pH? Que es el menos logaritmo del hidrogenio en concentración. Ah, como tal la fórmula del pH, no tanto refería a eso, sino que como tenía la duda, como se trataba más que nada también de un caso de, como usted, no voy a meterle más información porque sé Sí. que va a abundar más, ajá, pero como era ese casito, ¿no? De acidosis alcohólica, más o menos, ajá, y más, bueno, no voy a abundar más en ese tema, pero sí, sí, sí. Bueno, por la parte de los anillos y cationes, entendí un poco más. Ok, muchas gracias, doctor. Sí, sí, con esa de... No, gracias a ti, Daniel. Excelente pregunta. Y como les mencionaba, por ejemplo, con Daniel, ¿qué estamos haciendo acá? Es construir conocimiento, ¿no? Entonces, como una pregunta de raíz de Daniel nos lleva a más y más y más, ¿no? ¿Qué es lo ideal, ¿no? Cuando construyes conocimiento, la fórmula de la bola de nieve, ¿no? Una pequeña cosa, o la fórmula de Pareto de sabiendo solo el 20% de las cosas, puedes interpretar el 80% de las cosas, ¿no? Daniel, gracias por tu pregunta. ¿Tienes alguna duda más, alguna pregunta, alguna acotación, corrección? No, doctor, más bien, muchas gracias. Sí, con la definición de cation y anión, creo que sí me puedo guiar como para realizar en mayor profundidad mi trabajo. Muchas gracias, doctor. Por supuesto que sí, gracias a ti. ¿Alguna duda, alguna pregunta más, chicos, chicas? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, tengo una consulta exactamente para el punto de corte a nivel clínico del ácido láctico. ¿A cuánto nivel numérico estamos hablando, doctor? Porque he visto casos que llega a veces el tema del ácido láctico hasta niveles de 10, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un paciente que llega a nivel de 4 y está entrando en un tipo de shock por hipoperfusión, ¿no? Entonces, quiero saber el punto de corte exactamente numérico para hablar o para categorizar a un paciente que tenga acidosis láctica. Por hipoperfusión más que nada, ¿no? Ujú, por hipoperfusión, Ya, claro, doctor. excelente pregunta, hermanito. ¿Cuál es tu nombre? Steven, Pues, ¿qué tal? sí. ¿En qué ciclo estás, hermanito? Estoy en sexto ciclo, doctor. Ya, chévere, hermano. Entonces, ya. Empecemos con los valores normales del lactato o el ácido láctico, ¿ya? Esto, hermano, te vas a recordar, va a diferir mucho de acuerdo al laboratorio en el que estés, incluso en el hospital, ¿ya? Por ejemplo, en sangre, si hablamos un ácido láctico, hablamos de 0.5 hasta 2.2, ¿ya? Pero los valores críticos son los que te importan a ti. Cuando hablamos ya más de 4, indica una acidosis láctica severa, ¿ya? Entonces, recuérdate, tu punto de corte, y esto recuérdate, hermanito, por favor, Steve, siempre que hables de punto de corte, ponle una bibliografía. Por ejemplo, si tú dices, ¿no? Doctor, yo he leído el punto de corte 4 para una acidosis láctica severa relacionada a una hiperperfusión. ¿Y cuál es tu base? Ah, ya es un artículo de la CCJM, ¿no? Ah, no, es un artículo de la Mayo Clinic. Ah, chévere, ¿no? Por ejemplo, hay otros que consideran una acidosis láctica severa de 3.8, 3.85, 3.75. Entonces, ¿cuál es tu bibliografía? Un punto a determinar de forma práctica, si tú quieres hablarnos de hipoperfusión, ponle 4, hermanito.
¿ya? Pero eso sí, revisa tu bibliografía, no te quedes con esta pregunta, revisa cuál es la fuente, ¿no? Yo, por ejemplo, por la parte práctica, ya, una acidosis láctica relacionada a la hiperperfusión mayor a 4, severa. Tenemos que hacer manejo de cristaloides, hipoperfusión, si está chocado, todo eso, ¿ya? Un punto razonable desde mi punto de vista, ya, es 4. Ya, si tú tienes bibliografía, hermanito, de 3 puntos, no, doctor, yo he leído 3.75 según el Aptway, bacán, quédate con eso, pero quédate con el que tienes que saber tu fuente, ¿ya? Tu fuente, por ejemplo, está en un artículo de Medscape, ya, bacán, ¿no? Pero un manejo conservador es que pacientes con lactato más de 4 milimol por litro tienen tasas mortalidad, tasas grandes, tasas altas de mortalidad, ¿no? Que por cierto, el lactato es un gran indicador de mortalidad, ¿eh? Es una muy buena pregunta, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Entonces, para la siguiente, Steven, si te voy a preguntar, ¿ya? ¿Cuáles son los valores de lactato que tú has logrado encontrar y cuál es tu fuente y cuál es su relación con la hipoperfusión y severidad? Y, por supuesto, cuál es la relación con el grado de mortalidad de una acidosis láctica, ¿no? Porque eso es lo que queremos ver, ¿no? En una acidosis láctica. ¿Cuál es el grado de mortalidad como un predictor de mortalidad? Gracias, Steven. ¿Alguna duda, alguna pregunta más, chicos? Muy buena pregunta, Steven. Me parece que no, Jean-Pierre. Pierre, muchas gracias más bien por la ponencia de hoy. Estuvo bastante interesante. Agradecerte nuevamente por el apoyo que das a Socimec. Y nada, esperamos seguir teniendo tu apoyo. Sí, por supuesto, Gabriela. Nadia, muchas gracias. Hay muchos talleres pendientes que si desean les puedo dictar, ya, pero con antelación me avisan, por favor, porque ya, ahorita estoy postguardia, ya. Estoy muy, Sí, ya, sí. pero ya, sí, pues, ya me avisan, por ejemplo, podemos hacer un tallercito de shock, las cosas primordiales, o sea, lo que te va a servir. Acá les estoy diciendo estas cosas, los puntos de cortes que estamos hablando, todo esto te va a servir de forma práctica, ¿ya? Porque lo teórico puedes conseguir incluso en un video mejor que yo en YouTube, ¿ya? Eso puedes verlo un montón, pero las cosas prácticas que te van a servir en la realidad, esas cosas les estoy enseñando. Ya, chicos, muchas gracias a ustedes. Gracias, Jean-Pierre.